Buenas noches, estimados televidentes. Nos da mucho gusto estar con ustedes en este sábado y sobre todo por los temas que vamos a tratar. Va a ser de mucha discusión esta mesa de diálogo y análisis. Me acompañan en esta mesa mi amigo Roberto Rico. ¿Cómo estás? Bien, ingeniero, me da mucho gusto saludarlo a usted, a todos los integrantes del panel y a todos nuestros televidentes. El señor licenciado Juan Manuel Sepúlveda. Don Luis, hay temas que hoy sí podemos sacar el machete, ¿o no? Y mañana también. Y también, ¿no? Siempre, listo. Gerardo Rodríguez. Hola, qué gusto Luis, estés con nosotros. muchas gracias, como siempre, buenas noches a todos. Con daga en la mano. Y como siempre... Con Dilo, espada dilo. desenvainada, ¿no? Eso, Chihuahua. La daga tú la portas. José Luis Antón. Completamente desarmado frente a... Buenas noches. Pero traen armas. Sí, sí. Bueno, vamos a jugarla. Bueno, pues vamos a tocar el tema de Papa Benedicto XVI, que en su discurso pasado, esto fue en el miércoles de ceniza que acaba de pasar, donde se marca el inicio de la Cuaresma, el Papa Benedicto dijo algo muy importante. Reconoció por primera vez la división que existe dentro de la Iglesia Católica, por lo que exhortó a vencer individualismos y rivalidades. También se refirió a la hipocresía religiosa que existe al interior. Vamos a discutir los puntos, ya no tanto la historia de quién fue, cómo fue, eso ya salió mucho en la televisión comercial y en los medios de comunicación. Vamos, yo creo que a discutir ahora algunos puntos que están ya saliendo ahora de las realidades, ¿no? Pepe, ¿qué opinas? Bueno, Luis, en esta mesa hemos platicado mucho de la ausencia de autocrítica en las instituciones públicas. Creo que la institución de la Iglesia, hoy a través de el todavía Papa Benedicto XVI, hace un ejercicio de autocrítica severísimo, pero que hacia los que somos observadores de estos temas tiene que ser un ejemplo. Al menos para mí es muy interesante lo que ha hecho en estos días el Papa, porque reconoce que la Iglesia en el siglo XXI como institución demanda fuerza, y lo dice textualmente en su discurso de abdicación del pontificado. Demanda sí fuerza de espíritu, pero también fuerza física. Es decir, una iglesia a la que se le abre una cuenta de Twitter, que tiene que estar sometida al escrutinio público cada hora, con temas tan complicados como los ha sufrido el pontificado de crisis, que fue el de Benedicto XVI, con el tema de la pederastia y de los abusos de tantos curas alrededor del mundo a menores de edad. Demanda que un jerarca de 86 años dé lo que en este caso él no puede dar. Entonces, me parece un ejercicio autocrítico de verdad inédito para una institución como la Iglesia, que revela también los retos del que le va a sustituir. Es decir, de qué tamaño son los zapatos, pues no solo son los que dejó Juan Pablo II, sino los que ha ampliado Benedicto XVI con esta autocrítica tremenda a la labor pastoral que hoy tiene una institución como la Iglesia, en un mundo que la ha rebasado en su capacidad de reacción. Si algo ha quedado claro es que la Iglesia no estuvo en su momento, y hablo tal vez de una década hacia acá, no estuvo preparada para enfrentar el juicio mediático en uno de los temas más complicados y difíciles que le ha tocado vivir en los últimos años. Entonces, yo me quedo con la autocrítica, con la capacidad, con la practicidad y el pragmatismo de Joseph Ratzinger, para decir, pues no voy a cargar la cruz como mi antecesor hasta que el cuerpo me dé, sino voy a privilegiar el tema institucional antes que el tema personal. Yo me quedo con eso. Hay quienes han querido comentar la personalidad del Papa anterior y de este Papa, y creo que no son dos casos muy diferentes, con funciones muy diferentes durante su pontificado, ¿no? Yo pienso que Ratzinger vino en una época que se necesitaba un Papa como él. Desgraciadamente sí siento que influye mucho en su abdicación la parte de su enfermedad, porque sí está malo del corazón, sí está presionado por muchos los tiempos, pero sobre todo está como que el tiempo ya no le daba para hacer cosas dando la cara, sino que más bien va a trabajar tras de bambalinas, porque se dijo que va a renunciar a partir del 28 de febrero. ¿Qué va a estar haciendo en estos días? ¿Está preparando? Es la primera vez que sucede algo parecido, y a la Iglesia le agarró en curva,
porque nadie ha sabido dar una explicación, ni si va a seguir con el nombre de Benedicto XVI o si va a cambiar de nombre el nuevo Papa, ¿cómo va a estar? ¿Se va a llamar Ratzinger? ¿Se va a llamar Benedicto? ¿Tú qué opinas? Pues mira, yo creo que... Bueno, además déjame presentarte como mereces, tú eres un especialista en el código Canónico. el derecho canónico, entonces... Me gusta a ver, platícanos sobre el tema. Mira, yo creo que lo más... el Papa Benedicto XVI ha hecho aportaciones importantes a la Iglesia y ha hecho cosas que han trascendido y me trascenderán en la historia. Una de ellas fue, bueno, pues si desde la oficina que fue la Santa Inquisición en su época conoció de fechorías de muchos sacerdotes y de laicos involucrados con los sacerdotes, esto ayudó a que él los combatiera frontalmente una vez que llegó al papado y tomó acciones directas. En México, pues, fue intervenida la Legión de Cristo, cesó a Marcial Maciel, lo mandó al estudio y le quitó todos los cargos y dignidades que le había otorgado el Papa anterior, y destapó que hay 2.600 casos de curas pederastas, movió al arzobispo... ¿Cuántos? 2.600 qué barbaridad, documentados, movió al arzobispo en Estados Unidos, lo movió un arzobispo de Estados Unidos porque por proteger a este tipo de acciones, pero sobre todo tomó acciones como estas. La prefectura de doctrina de la fe actual ordenó a todas las conferencias episcopales en el mundo generar una guía sobre qué acciones deben tomar para que este tipo de actos, para el manejo de este tipo de cuestiones, de abusos a menores o de pederastia, y sobre todo para que no se cometan. Todas las conferencias mandaron al Vaticano sus propuestas y son de aplicación inmediata. Además ordenó la transparencia sobre este tipo de temas. En México han dejado el tema semi-olvidado y yo creo que es momento de que todos activen, de acuerdo al mandato del Papa, activen esa guía y la den a conocer para protección de quienes son usuarios, niños, niñas, son usuarios de las actividades de la Iglesia Católica y de los laicos que son usuarios, ¿no? Creo yo que es un aporte importante. De otra manera vimos un Papa que dejó el halo de infalible y pide perdón a todos por algunos pecados que hubiera podido cometer. O sea, vemos que el Papa es un ser humano de carne y hueso como cualquier otro ser humano, con pecados, con errores, con aciertos, como son los sacerdotes y son las jerarquías, todos son en esos términos. Y bueno, y tiene la parte de representación de Dios, la parte de la consagración y la parte de su ministerio, pero desde un enfoque humano, ¿sí? Con errores y con aciertos. Creo que ver a un Papa que pide perdón y que habla de sus debilidades y habla de esto, le da a la Iglesia una oxigenación. El problema es que hay tanto sacerdote conservador agazapado en el pasado que se sienten Dios en la tierra, se sienten infalibles, más que el Papa incluso, ¿no? Entonces ojalá que esta sacudida, esta nueva visión sacuda a la Iglesia en todos sus rincones para que el próximo Papa pueda hacer las transformaciones que la sociedad está exigiendo. Los propios usuarios la Iglesia la componen todos los integrantes y la organiza la jerarquía. Entonces, bueno, ojalá que esos reclamos mundiales que está pasando, como el tema del preservativo, como los temas que hay en la mesa, bueno, pues que se tomen decisiones por una o por otra vía y que le den cauce a las inquietudes de los católicos en el mundo, ¿no? Algo muy importante, señor Sepúlveda, que me gustaría platicar con usted, dada su calidad política, me gustaría que nos explicara por qué sucede en el Vaticano que después de una filtración que hubo con el famoso Batilix, el Papa toma en cuenta eso y parte de su renuncia muy probablemente puede haber sido causa esta parte de las filtraciones. ¿Y por qué en la política mexicana no sucede
cuando se ventilan cosas, en lugar de renunciar e irse dignamente, siguen insistiendo en estar. ¿Usted qué opina? Bueno, en primer lugar, en política, pues esto de la renuncia, pues no se usa mucho. O sea, para empezar, aferrarse al hueso es una máxima fundamental, y bueno, pues lo mismo se van de una instancia que tiene que ver con salud a otra que tiene que ver con agricultura, recursos hidráulicos, cultura o cualquier otra cosa, pero nada, como diría el famosísimo Tlacuache Garizurieta, nada como vivir en el error, que es vivir fuera del presupuesto. O sea, segundo, esta cuestión del reconocimiento de las culpas, o sea, me parece un ejercicio que debería ser inherente a cualquier persona que ejerce cualquier poder, cualquier dignidad eclesiástica o terrena en el caso particular. No es algo muy común. A veces ocurre cuando, bueno, ya la realidad lo rebasó, cuando ya no se puede ocultar más y salen ya con una disculpa, pero bueno, ya nadie se las cree porque, bueno, más que nada ya los cacharon, ya está a la vista, ya no hay manera de ocultarlo. Pero reconocer errores, ya no digamos expresamente, sino modificar el rumbo de lo que se está haciendo, o sea, bueno, también es una forma de reconocer el error. O sea, recapitulo, o sea, ¿cómo me hubiera gustado un reconocimiento de esa naturaleza en la guerra contra el narcotráfico, a la mitad de los muertos, que cuando apenas teníamos la mitad de los muertos, haber sido capaz de entender que estaba mal el plan y de reconocerlo definitivamente? Entonces, bueno, yo creo que ahí hay muchas enseñanzas en el caso particular. Yo creo, como usted dice, entre las cosas que se señalan por los medios que influyeron en eso, bueno, se habla hasta incluso del accidente aquí en México, que se golpea la cabeza con un lavabo y se produce una herida, en la que el enfrentar el problema de la pederastia, o sea, yo creo que los elementos son muchos, pero sí de que hay una crisis, y que yo creo que esa fue la causa fundamental, no tengo duda. Vamos a ir un corte, si les parece bien. Volvemos en unos minutos, estamos platicando de la abdicación del Papa Benedicto XVI. Regresamos después de un corte, no se vayan.